No abras tu puerta a los truco o trato de Navidad. Noté por primera vez el extraño automóvil 3 días antes de Navidad. Estaba tan abollado, rayado y salpicado de barro que era imposible decir cuál había sido su color original. Sus entrañas de metal oxidado sonaban amenazadoramente cada vez que rodaba. El conductor cruzaba mi vecindario, buscando algo, y había algo depredador en la forma en que inspeccionaba cada casa en la silenciosa calle invernal. Me sentí tenso cuando el automóvil pasó, como si mi cuerpo se estuviera preparando para un ataque. Incluso mi perro Marvin se acurrucó junto a mi pierna, gimiendo. Y sí, tal vez el conductor solo fuera un ladrón de porches buscando robar la alegría navideña de alguien, pero nunca puedes estar realmente seguro, ¿verdad? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal que no tenía nada que ver con el frío. El automóvil marrón me recordaba todo lo que había trabajado tan duro por dejar atrás: fealdad, peligro, vecindarios donde las tiendas tenían ventanas con barras y los disparos resonaban por la noche. Había trabajado toda mi vida para poder tener una casa como la que tenía ahora, y la idea de que todo eso pudiera alcanzarme incluso aquí era más que un poco desconcertante. Perdido en mis pensamientos, subí por mi entrada, pero Marvin se detuvo y gruñó hacia algo. Un motor retumbante se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventanilla y me gritó: «Hola vecino. ¿Algunos planes para las vacaciones?». Murmuré algo sobre quedarme en casa antes de darme cuenta de que definitivamente no debería compartir mis planes con este extraño raro. Era un tipo blanco de mediana edad y desaliñado, con cabello gris despeinado y ojos salvajes que sugerían que había pasado un tiempo desde que había dormido. Su mirada se estrechó ante mi respuesta. «¿Seguro, amigo? ¿No vas a visitar a la familia? ¿Quizás viajar a algún lugar lejano? Tú y tu perro realmente deberían ir a algún lugar por un tiempo. Tal vez regresen en el año nuevo, después de que las cosas se hayan calmado. ¿Me entiendes? Realmente debería salir de la ciudad». Estaba a punto de preguntarle quién se creía que era para decirme cómo pasar mi tiempo, pero ya se había marchado en una nube de humo negro. Rascándome la cabeza, entré para alimentar a Marvin, y asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Dormí mal esa noche, y mis pesadillas estaban llenas de los ojos atormentados del hombre del automóvil marrón. En un momento, incluso pensé que sentía sus grandes y peludas manos buscándome debajo de las mantas, pero era solo Marvin reajustándose a mi lado. No noté a la figura parada en el borde de mi patio la mañana siguiente, no hasta que comenzaron a hablar. No podía distinguir sus rasgos en la penumbra del amanecer, solo un sombrero informe y ropa voluminosa y raída que lo hacía parecer un espantapájaros relleno en exceso. «¡Hey vecino!», me gritaron. ¿Algún plan para las vacaciones? Era la misma frase exacta que el hombre del automóvil marrón había usado, pero la voz era diferente. Profunda y gutural, sonaba más como animales tratando de imitar el habla humana que una persona real hablando. Dentro de la casa, Marvin estaba enloqueciendo. De repente, tuve una horrible sensación de que tal vez la ropa sofocante del desconocido no estaba allí para protegerlo del frío, sino más bien para ocultar algo horrible, tal vez incluso muchas cosas, todas retorciéndose y enrollándose juntas. Se inclinó de manera inquietante hacia mí, y me di cuenta por primera vez de lo alto que era. Sacudiendo la cabeza, subí a mi auto medio descongelado y retrocedí por la entrada. Las proporciones de esa cosa eran todas incorrectas, sus brazos y torso demasiado largos, sus piernas demasiado cortas y aparentemente dobladas hacia atrás. Permaneció quieto, observando mis luces traseras desaparecer alrededor de la esquina. Cuando regresé a casa horas después, me alivió descubrir que la casa estaba intacta y Marvin estaba a salvo. Esa noche, mientras alimentaba al perro y cenaba, era fácil creer que me había asustado por nada. Al menos, hasta que sonó el timbre. Algún instinto me hizo llevar el cuchillo de cocina conmigo cuando fui a contestar, y cuando vi quién estaba esperando al otro lado, me alegré de haberlo hecho. Era el hombre del automóvil marrón. «¿Qué quieres?». Abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena puesta, aunque el hombre grande probablemente podría haberla pateado si hubiera querido. «Guarda ese maldito cuchillo y escúchame», gruñó el hombre. «De todos modos, no te servirá contra ellos. Necesitas salir de la ciudad hasta que termine». «¿Hasta que termine?», gruñí. Marvin miró desde detrás de mí, se acercó sigilosamente al desconocido y olió su bota.
Para mi sorpresa, pareció gustarle el tipo. Mira, no tienes que creerme, pero al menos cree en el símbolo en tu puerta. Moví mi mano para deshacer la cadena para poder verificar la puerta, luego dudé. ¿Y si era un truco? El desconocido metió la mano dentro de la casa. Me tensé, listo para cualquier cosa, pero solo acarició a Marvin detrás de las orejas. Después deshice la cadena. Efectivamente, marcas apenas visibles estaban rayadas alrededor de mi corona navideña. Eran retorcidas y serpentinas, parecían enrollarse y reorganizarse cada vez que apartaba la mirada. Tú podrías haberlas puesto tú mismo, le dije al hombre, sin querer creer lo que veía. Claro, podría haberlo hecho. Pero no lo hice, y lo sabes. Confía en mí, vete por un tiempo. Sal esta noche, antes del atardecer. Cuando regreses, tu casa podría estar un poco destrozada, pero al menos tú y tu perro estarán vivos. No me preguntes por qué, es mejor que no lo sepas. No tienes idea de lo que pasé para conseguir este lugar, le espeté, y no me voy a ir y dejarlo solo porque tú lo digas. Digo, ni siquiera sé tu nombre, es Ade. El hombre grande extendió la mano. Y no voy a quedarme aquí congelándome en tu porche para siempre. ¿Realmente quieres saber al respecto? Invítame adentro. Pensé en vampiros, duendes y otros monstruos de cuentos de hadas que necesitaban permiso para entrar a una casa. Luego encogí los hombros y abrí la puerta. Busqué a mi alrededor en busca de un arma, pero lo único a mano era una botella de vino de la cena. La hice añicos en la cabeza de aquel que atacaba a mi esposa, pero la chica del disfraz de hada parecía no darse cuenta. Simplemente me miraba con esos ojos en blanco y muertos, luego sentí algo húmedo corriendo por mis costillas. La guadaña era tan afilada que apenas sentí el corte al principio, pero luego, se convirtió en agonía. En ese momento, los niños estaban despiertos y moviéndose, y lo único en lo que podía pensar era en protegerlos. Presionando mi mano contra la herida sangrante en mi costado, cojeé hacia la sala de estar. El espantapájaros me siguió, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Las luces estaban apagadas en la sala de estar, un cuento de Navidad, seguía reproduciéndose sin sonido en la pantalla, pero para mi horror, los niños no estaban en ninguna parte. Detrás de mí, podía escuchar el sonido del chico del esqueleto destrozando más de nuestras decoraciones, y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los intrusos me desgarraran tan insensiblemente. Miré hacia abajo y vi ojos brillando debajo del sofá. Eran los niños. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron la mancha carmesí en el costado de mi camiseta blanca. Escuché el chasquido del cerrojo, la puerta exterior se abrió de par en par. Los niños y yo estábamos empapados en sudor. Eddie se había quedado sin palabras. Su voz estaba ronca, casi desesperada, tenía la sensación de que había pasado mucho tiempo desde que hablaba así con otro ser humano. Eddie se había quedado sin palabras. Su voz estaba ronca, casi desesperada, tenía la sensación de que había pasado mucho tiempo desde que hablaba así con otro ser humano. Quizás por eso ambos nos habíamos perdido en su historia y olvidado del tiempo. 3 golpes resonaron en la puerta, tan fuertes y pesados que toda la casa parecía temblar. Mis ojos se dirigieron a la ventana, afuera estaba oscuro. La sangre abandonó el rostro de Ari. Oh Dios, llegué tarde. Ya están aquí. Al principio, pensé que el ruido venía de dentro de las paredes, luego vi una mano pálida cubierta de hollín emergiendo de la chimenea. Como una versión diabólica de Santa Claus, ella había bajado por la chimenea. Ari no pudo detener a los invasores, pero la distracción me dio tiempo para agarrar el collar de Marvin y arrastrarlo escaleras arriba conmigo. Eddie se había quedado sin palabras. Su voz estaba ronca, casi desesperada, tenía la sensación de que había pasado mucho tiempo desde que hablaba así con otro ser humano. Quizás por eso ambos nos habíamos perdido en su historia y olvidado del tiempo. 3 golpes resonaron en la puerta, tan fuertes y pesados que toda la casa parecía temblar. Mis ojos se dirigieron a la ventana, afuera estaba oscuro. La sangre abandonó el rostro de Ari. Oh Dios, llegué tarde. Ya están aquí. Al principio, pensé que el ruido venía de dentro de las paredes, luego vi una mano pálida cubierta de hollín emergiendo de la chimenea. Como una versión diabólica de Santa Claus, ella había bajado por la chimenea. Ari no pudo detener a los invasores, pero la distracción me dio tiempo para agarrar el collar de Marvin y arrastrarlo escaleras arriba conmigo. Estaba en pánico, pero tenía un plan: gatear hasta el techo, saltar al patio y correr sobre la nieve tan rápido como mis piernas pudieran llevarme. Podía oler humo desde abajo, y escuchar pasos en las escaleras detrás de mí.
Se movían lentamente, tal como Ari había dicho, saboreando nuestro miedo e impotencia. Claro, Marvin y yo no íbamos a quedarnos esperando a ser estrangulados por una cadena, despedazados por una guadaña o devorados vivos. Arrastré a mi perro aullante dentro del dormitorio y bloqueé la perilla de la puerta con una silla. Abrí de par en par una ventana, dejando entrar una ráfaga de nieve. Marvin gimoteó cuando lo puse en las tejas resbaladizas, le acaricié el pelaje e intenté mantenerlo tranquilo mientras yo salía yo misma. El tejado era peligroso, pero no teníamos mucho tiempo. El reflejo de las llamas parpadeaba en la nieve debajo de nosotros, y las alarmas de incendio sonaban en toda la casa. Nos deslizamos por el tejado estrecho y helado mientras nos movíamos sigilosamente hacia atrás, y saltamos. Mi tobillo se dobló bajo de mí y el dolor me recorrió la pierna, pero Marvin estaba a salvo en mis brazos. Cuando lo solté, meneaba la cola, inclinando la cabeza hacia un lado y mirando curiosamente la casa ardiente detrás de mí. Me siguió mientras cojeaba hacia la casa del vecino más cercano, esperando que ellos, también, no hubieran recibido una visita de los aterradores trick-or-treaters. Pero cuando me volteé para mirar por encima de mi hombro, vi a 3 figuras oscuras mirando por la ventana de mi cocina en llamas, observándome correr. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo. La señora Fisher al otro lado de la calle no entendió mi relato incoherente, pero pudo ver claramente el fuego desde su ventana. Llamó al 911, me hizo una taza de té caliente e incluso trajo a Marvin unas antiguas galletas para perros que encontró en algún lugar. Pero cuando llegaron los servicios de emergencia, no hubo signos de los invasores que describí. Como antes, con la familia de Ari, el fuego había destruido toda evidencia de su presencia. Entre el evidente caso de incendio provocado y el cuerpo carbonizado de Ari, estaba claro que algo había sucedido, pero nadie estaba dispuesto a creer mi versión de los hechos. Ha pasado un año desde esa noche y el caso sigue abierto. Ahora, a medida que los días se vuelven más fríos y las noches se alargan, pienso más y más en Ari. En cómo pensaba que los había evadido, en cómo pensaba que era el cazador en lugar de la presa, y me pregunto, ¿recibiré otra visita este año?